¿Por qué crees que la gente que está en la pobreza o en una posición económica desfavorable defiende tanto al sistema que lo tiene oprimido? No lo sé, puede haber muchas causas. Primero que nada, los simplistas te soltarían una causa que se les ocurre y ya. Va a haber muchas causas. Pero yo siempre pienso en una cosa, cuando se habla de esto que a la izquierditita le horroriza tanto, los obreros que votan a la derecha. Pues sí, mira, porque no están en contra del sistema, están en contra de que a ellos les tocó la peor mano que se repartió en el sistema. Pero a ellos les gusta el sistema, sueñan con ser ricos algún día, por ejemplo. Es decir, el hecho de que tú estés en una situación en desventaja, en una sociedad determinada, no quiere decir que rechaces al sistema como tal. Esa es una invención además de una generalización que a veces puede ser enormemente peligrosa. Que es lo mismo que pasa cuando estás tan en contra de Estados Unidos que favoreces a una bestia como Putin. Y peor, que cuando te pones a una bestia como Putin te acusan de estar del lado de Estados Unidos. Oye, no estoy del lado de Estados Unidos, estoy en contra de todos los imperialistas. Cuando Estados Unidos tiene acciones imperialistas, lo denuncio, y cuando Putin lo hace, también. Entonces, puede haber muchísimas razones. Hay gente que... Una de las razones que, por ejemplo, notó Bertrand Russell cuando visitó la Unión Soviética en 1921, cuando habló con Lenin, era la idea de que los marxistas están muy convencidos de que el único motor de la historia es la economía. Que la lucha de clases, por supuesto, es lo fundamental y es lo que mueve los cambios sociales. Y no hay otra cosa. Es una explicación que, pese a la profundidad de buena parte del análisis de Marx respecto a la economía, pues es una explicación simplista. Entonces decía Bertrand Russell, no es curioso cuando un obrero profundamente religioso vota en favor de un patrón que lo va a seguir humillando, pero que es profundamente religioso, en vez de votar por el candidato de izquierda que es ateo, pero que busca su bienestar. Muchas veces la religión es uno de los grandes disparadores en este sentido. Cuando tú te encuentras gente muy religiosa, cuyas críticas a la izquierda son además las críticas que la derecha utiliza con gran facilidad, sobre todo ahora en la guerra cultural, ¿no? Es que me quitan el trabajo los inmigrantes, es que me quieren volver a mis hijos gays, es que quieren que yo vaya disfrazado al desfile del orgullo, y lo digo porque lo que vamos a ver ahora de la guerra. Entonces, esa gente no le han quitado la posibilidad de comprender que una opción de izquierda le puede representar una mejor situación para la educación de sus hijos, para su atención médica, para su vivienda, para sus posibilidades de salir adelante, para las posibilidades de que sus hijos tengan una mejor situación en la vida, para enfrentarse al universo con una mayor claridad. No es tan fácil, es una idea muy mecánica de la izquierditita. Decir es que un obrero pobre tiene que tener conciencia de clase, o si no, es de lo peor. No, es que aparte de conciencia de clase tiene otras formas de conciencia patriótica, conciencia religiosa, conciencia de su sociedad, incluso familiar. Y todos esos elementos tienes que tenerlos en cuenta cuando analizas por qué una persona no está haciendo lo que a ti te parece lógico y razonable. Porque además ya sabemos que cuando sacan el izquierdómetro, todo aquel que no se ajusta perfectamente a su dogma, pues ya es despreciable y debe ser lanzado a las pirañas.